explorando todas nuestras líneas de negocios. Somos líderes aquí en México en todo lo que pues gira alrededor de temas del retiro. No es nuestro único rubro que cubrimos, pero somos líderes en esa pues tremenda y enorme necesidad que tienen no únicamente los mexicanos, sino todos los seres humanos, que es vivir dignamente el retiro. Administramos planes privados de pensiones, fondos y cajas de ahorro de más de 650 empresas. Y este espacio, para entrar de lleno en la charla, pues es justamente para hablar de lo que está pasando en los mercados financieros, qué nos ha llevado a este punto donde estamos ahorita, cuáles son las expectativas que vemos para el siguiente año. Temas, pues, caray, que son extremadamente relevantes para entender justamente lo que está pasando en nuestros portafolios, lo que está pasando con el valor de los rendimientos que estamos ofreciendo. Y yo únicamente pues como para dar una breve introducción, ¿no? En los últimos 22, 23 años hemos vivido cuatro grandes, llamémosle crisis, ¿no? La crisis del año 2000, yo creo que los inversionistas que llevan más tiempo estando pues involucrados en mercados financieros la deben de recordar, que fue la crisis que fue conocida como del dot-com o de la burbuja de empresas que estaban emergiendo por todo el tema de Internet. Una crisis brutal que llevó que el valor del Nasdaq cayera de 5,000 a 1,100, 1,200 puntos en un espacio de tiempo muy pequeño. La crisis del 2008, que también es pues, muy recordada por todo este tema de la quiebra de Lehman Brothers y que se originó por todo este tema pues, de un abuso en el tema de los créditos en Estados Unidos. De ahí pasaron 12 años hasta que vino pues este evento tan doloroso que no tiene mucho tiempo y que fue la pandemia. Y ahorita, pues, no está ya tipificada como una crisis en el 2022, pero estamos viviendo un momento sumamente complejo. Cada crisis es diferente. Queremos, pues, abordar qué nos ha llevado aquí. Lo que estamos viendo, pues, también es de abrir los ojos y llamar la atención, ¿no? Ver que hay empresas exitosas como Airbnb, que en 12 meses han perdido más del 55% de su valor. Y es una empresa, por poner este ejemplo, que genera utilidades, una empresa que crece, que tiene millones de clientes a nivel global, que ha hecho adquisiciones, y aún así uno se pregunta cómo es posible que una empresa de este calibre en tan solo un año haya perdido el 57% de su valor. Y como estas, hay más ejemplos, ¿no? Microsoft, que ha sido un titán de los mercados, ha perdido casi el 40% de su valor, y la lista puede continuar. Entonces, queremos pues aprovechar este espacio para hablarles de este y de muchos temas, todo con el contexto de darles mucha transparencia, mucha claridad y mucha información para poder tomar buenas decisiones de inversión. Perfecto, Julio. Pues sí, la realidad es que esa es precisamente la intención, poderlos acompañar en todo este tema, poderles dar un contexto de las situaciones que están sucediendo, con la intención de que evidentemente se sientan más tranquilos, que vean que Scandia los está acompañando en todo momento, no solo en celebrar los momentos de auge, sino también a acompañarlos en los momentos de preocupación. Entonces, también para ese mismo tema, en las situaciones de mercado y todo, pues tenemos a nuestro vicepresidente de inversiones, Jaime Álvarez, que nos va a estar apoyando también en esa parte. Gracias, Uriel. Y pues definitivamente sí, como comentábamos, un año sumamente complicado. Como pocas veces estamos viendo caídas en los mercados, y esto básicamente tiene varios antecedentes. Particularmente creo que el tema de la pandemia que comentó Julio, pues es un poco el legado de lo que estamos viviendo. Recordemos que cuando esta pandemia inició, pues muchos gobiernos, sobre todo de países desarrollados, empezaron a generar unos estímulos sumamente fuertes para tratar de que la población que estaba confinada
pudiera de alguna forma pues seguir manteniendo un ritmo de vida, un cierto consumo dentro de toda esa complicación de la pandemia. Y fue así que se dieron unos estímulos sin precedentes, tanto desde el punto de vista fiscal, es decir, cheques que le enviaban a la gente a sus casas en Estados Unidos, en Europa, como desde el punto de vista también monetario, es decir, los bancos centrales bajando tasas a niveles mínimos históricos para tratar de incentivar lo poco que se podía incentivar la economía. Todo eso obviamente está teniendo un precio que ese es el que hoy estamos pagando de diferentes formas y probablemente el precio más fuerte que estamos pagando viene en la forma de inflación. Realmente el tema de inflación es lo que está detrás de muchas de las caídas de las inversiones a nivel global. Y bueno, por ahí tenemos algún slide acá que ustedes van a poder ver. Como vemos en la parte derecha es la evolución de lo que va al año corrido, esto es al 31 de octubre. Lo que vemos son diferentes índices, todos los que están en la parte superior antes de ese cuadrito verde son índices accionarios de diferentes regiones del mundo, empezando, bueno, por un índice muy global, el de acciones globales, que trae una caída casi del 18%. Vemos el S&P 500 con caídas del 15%, 14.68. Probablemente alguno de los mejor comportados está siendo el Dow Jones, que es un índice de empresas industriales, está un poco más alejado de este tema de tecnología, que vuelve a estar en el reflector de las empresas con mayores caídas. Y así vamos viendo otros indicadores, otros índices de Europa, de Inglaterra, el FTSE, de Japón, el Nikkei. Es interesante y lo vamos a ver más adelante cómo hay poquitas cosas que están teniendo un rendimiento positivo y uno de lo que está teniendo rendimiento positivo es el índice de MSCI Latinoamérica. Es un índice que conjunta todas las bolsas latinoamericanas y está teniendo de hecho un rendimiento positivo, muy particularmente llevado por la bolsa de Brasil, la bolsa de Chile, que también trae algo de plusvalía, y la bolsa de México, que dentro de todo sí trae una minusvalía, pero es una minusvalía bastante más contenida, cerca al menos 4, menos 5% al momento. Y esto habla de unas características de Latinoamérica bastante resilientes, que lo vamos a ver más adelante. En todo esto también entran aquí hay dos índices que particularmente subrayé aquí con verde, que son índices ya no de renta variable, ya no de acciones, sino índices de inversiones de renta fija, que típicamente las inversiones de renta fija o de deuda, también conocida como tal, pues son inversiones que funcionan como de una forma más conservadora, es una inversión que típicamente es más segura, pues porque tiene un componente de tasa de interés, de cupones, pero si se fijan también está presentando caídas de doble dígito y esto justamente es llevado de la mano de las subidas que ha tenido que dar los bancos centrales para contener el tema de inflación que comenté al inicio, ¿no? Recordar que cuando un banco sube la tasa de interés, todas las inversiones de deuda que se hicieron antes de esa subida de tasa de interés empiezan a perder valor. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo llegar y comprar una inversión de deuda a una tasa de interés mayor a la que lo pude haber hecho hace 6 meses o un año y por lo tanto esas inversiones hechas hace 6 meses o un año valen menos y producen una minusvalía. Entonces, esto creo que es algo que es muy particular. Pocas veces habíamos visto un año donde tuviéramos caídas en las bolsas y también minusvalías en la parte de deuda y este es uno de los signos que nos está dejando este año como un año realmente atípico. En todo caso, puse también la evolución del mes de octubre, particularmente el mes de octubre solamente, y lo que vemos son plusvalías bastante importantes en muchos de estos mercados. Esto también nos habla de que muchas veces vemos la fotografía del año, pero cuando le hacemos un zoom a diferentes meses, octubre, por ejemplo, en julio volvió también a ocurrir algo similar, subidas de forma bastante fuerte, ¿no? Esto nos habla de que el mercado en cierto punto está viendo que hay valor en estas caídas tan fuertes que hemos tenido. Obviamente, al estar todavía inmersos en un tema de inflación compleja, sin entender muy bien hacia dónde va la inflación, pues vuelve y se regresan algunas reevaluaciones a estos activos, pero claramente ahí está el valor y en algunos momentos específicos del año, octubre uno de ellos, son meses donde se evidencia que los inversionistas están ávidos de entrar allá a niveles de precio muy interesantes para algunas empresas. Entonces, creo que esto nos da un poco un panorama
de lo que ha sido el mercado accionario, el mercado de deuda, todos cayendo y generando minusvalías en una cantidad importante de portafolios. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Creo que definitivamente nos ayudas con claridad para los inversionistas que tengan un mayor conocimiento de por qué se están presentando este tipo de cosas, ¿no? Que al final, sea como sea, aunque uno conoce también de este tipo de inversiones, cuando de repente ve caídas en los portafolios, pues también siente feíto, pero entender que esto no es solo un tema de Scandia, no es solo un tema inclusive de México, sino un tema completamente mundial que se viene arrastrando por todo el tema de las impresiones de dólares, la cerrada en la cadena de suministros, el tema de la guerra con Rusia y Ucrania. Entonces, son varios factores que han venido impactando constantemente para este tema. Pero aparte de eso, digo, si bien Scandia es inversión, si bien Scandia es un tema de buscar empoderar a las personas y ayudarles a crecer el dinero que tienen o empezar a acumular el dinero que tienen, pues también es importante como tocar el tema de los beneficios que tienen nuestros productos extras al tema del rendimiento, ¿no? El tema de poder tener un seguro de vida que garantiza que si en algún momento dado llegaras a faltar, que esperemos que no suceda, tocamos madera, tu familia va a estar tranquila en ese sentido, ¿no? El tema del fideicomiso, creo que ese es uno de los valores agregados que yo más importantes le veo al tema de nuestros productos de inversión, que al final es una protección bastante importante, ¿no? El hecho de gestionar todo el tema de la inversión, todo el tema de la protección patrimonial de las inversiones a través de un fideicomiso le da una protección muy importante al dinero que en una inversión tradicional o algo por el estilo pues no se puede obtener. El tema de la asesoría constante, este tipo de reuniones para apoyar a nuestros clientes, creo que son valores agregados que si bien lo importante es poder buscar una rentabilidad que sin duda alguna se obtiene en algún momento dado, también espera el horizonte de inversión. Estos valores agregados que le ofrecemos a todos nuestros inversionistas, pues complementan perfectamente la solidez de la institución. O no sé, ¿tú qué piensas, Julio? Sí, no, gracias, Uriel, por tocar ese punto. Sí, en efecto, digamos, la manera en que nosotros queremos poner este tipo de productos, este tipo de servicios a la mano de nuestros clientes es con un enfoque muy patrimonial, ¿no? Y cuando me refiero a patrimonial, tiene que ver con justamente esa protección o ese amalgamiento que los productos te pueden ofrecer, ¿no? En el caso de muchos de nuestros productos, incluyen un seguro de vida. Un seguro de vida, pues uno no se acuerda de que lo tiene. Los que se acuerdan, pues lamentablemente son cuando viene una desgracia, ¿no? Y que suelen ser, pues, los beneficiarios, pero un seguro de vida tiene un valor económico, pues, muy, muy importante para muchos países desarrollados, antes que cualquier otro tipo de inversión, antes que cualquier otro tipo pues, llamémosle de placer o de decisiones que no están ligadas a planeación financiera, es el seguro de vida el que rige y el que manda. Y en muchos de nuestros productos que muchos de nuestros inversionistas tienen, incluye un seguro de vida, insisto, para darle una protección adicional a lo que puede ser las inversiones. Ya mencionaba Uriel el tema del fideicomiso que da una protección jurídica y en el caso de las inversiones, nuestro modelo, nuestra oferta, y pues muchos de ustedes no la pueden quizá percibir de manera directa, incluye también una estrategia muy patrimonial de manejar las inversiones. En el caso de Scandia, un inversionista no puede llegar a comprar directamente una acción, por ejemplo, de una empresa. Aquí, digamos, no tenemos la plataforma para que un inversionista pueda llegar y comprar la acción de Microsoft o la acción de Airbnb o la acción de FEMSA o un bono en directo. Lo que nosotros buscamos hacer son estrategias muy bien diversificadas para que justamente el patrimonio de las personas acorde a cada uno de los perfiles pueda tener una administración muy profesional. Y esa administración muy profesional en muchas ocasiones se traduce a no tener, como el caso que yo ponía de Airbnb, pérdidas en 12 meses del 55%, o el caso, caray, pues de empresas como puede ser Uber. Yo creo que todos hemos sido usuarios aquí de Uber, y es otra empresa global con millones de clientes que lleva unas pérdidas muy, muy importantes en este año. Entonces,
Con ese contexto patrimonial es como queremos manejar nuestros portafolios, nuestros rendimientos, eso en momentos de caídas como lo que hemos vivido este año. Lo que genera es que, si bien es cierto, muchos clientes tienen pérdidas, pero que no tengan las mismas pérdidas que pueden tener los índices que ustedes acaban de visualizar en lo que Jaime acaba de presentar, que no pueda tener lo que, y en algún momento hablaremos de lo que han sido, por ejemplo, la caída de las monedas, que también es una cosa impresionante. Aquí en México no lo estamos percibiendo de manera tan dura porque el peso es una de las pocas monedas que no ha perdido valor ante el dólar, pero si volteamos a ver el panorama de todas las monedas en el mundo, monedas que no, pues caray, no solían tener esas pérdidas, hoy están en unos niveles que inclusive no habíamos visto, como es el caso del euro o como es el caso de la libra esterlina. Entonces, pues insisto, nuestra filosofía, nuestra manera en administrar las inversiones tiene que ver con un aspecto muy, muy patrimonial en la manera en la que tomamos decisiones. Gracias, Julio. Sí, justamente ese tema de lo patrimonial, muchas veces se piensa solamente como el hecho de generar más cantidad de dinero hacia el futuro, pero también como es importante contemplar que lo patrimonial es cómo me protejo mientras lo estoy construyendo, el tema del fideicomiso, y cómo protejo a mi familia en el caso de que yo no logre juntar ese patrimonio que estoy buscando dejarle a mi familia. Entonces, creo que esos valores agregados que se tienen, tanto el seguro de vida como el fideicomiso, que cubren tanto el presente mientras yo estoy invirtiendo y el futuro con el tema de la gestión por parte de los portafolios de inversión, pero también la situación inesperada y de alguna desgracia, pues perfectamente complementan todo este tema. También me gustaría abordar un poquito el tema de cuál es la diferencia que tiene esta crisis que vemos que justamente estamos tocando, si bien el tema de minusvalías en temas accionarios, que también es muy curioso, como lo mencionabas, en temas de minusvalías, en temas de renta fija. ¿Cuál es la diferencia con las otras crisis que se han venido presentando anteriormente? Creo que esa parte también podríamos tocarla un poquito. Totalmente. Y como comentas, Uriel, es un momento bastante particular en la historia, y acá traigo también otra filmina, otro slide para que veamos un poco de una forma y de una perspectiva muy histórica lo que estamos viviendo. Realmente estamos viviendo en temas de mercados financieros, algo que prácticamente nunca habíamos vivido. Aquí tomé como ejemplo esta gráfica que generó BlackRock, pero que se me hace muy interesante y la voy a explicar en un minuto. Cada uno de estos puntitos que vemos ahí es un año particular. Esto va desde 1977 hasta el 2022, y lo que se grafica acá en el eje horizontal es el rendimiento de un portafolio de bonos o de deuda global, y en el eje vertical es el rendimiento de un portafolio de renta variable global, de tal forma que ahí se puede ver cada puntito cómo le fue al portafolio de bonos y cómo le fue al portafolio de renta variable. Como se puede ver, creo que de las cosas que más llaman la atención es dónde está el 2022, es ese punto rojo que aparece ahí, que como vemos está muy alejado de lo que es esa nube amarilla, que podríamos decir esa es la normalidad. Mercados que llegan a tener rendimientos positivos tanto en la parte de bonos o en la parte de renta variable, o en algunos años alguno de estos dos tipos de inversiones puede dar una minusvalía, pero el otro te la compensa. Realmente estar en ese cuadrante donde los dos tipos de grandes inversiones que existen en el mundo, la renta variable y la renta fija, cayendo al mismo tiempo, lo habíamos tenido muy pocos años y, por ejemplo, ahí se ven 2015, 2018, pero esos años se habían presentado con unas magnitudes muchísimo menores a la que hoy tenemos. Lo que estamos viendo es hoy rendimientos de doble dígito de caída, tanto en la parte de renta fija o bonos, como en la parte de renta variable. Eso nunca se había dado en todo este periodo, y de hecho, si graficamos más hacia atrás, lo que va a pasar es ponemos más puntitos en esa nube amarilla, pero nunca llegaríamos a ver lo que estamos viendo en el 2022. Entonces, creo que eso nos da una perspectiva bastante clara, de forma histórica, con una referencia de lo que ha sido la historia de los mercados financieros, y nunca habíamos vivido algo así. Y aquí adentro, en todos estos puntitos, están todos los eventos que comentó Julio, el .com, el 2008 y muchos otros. Está la guerra del Golfo, están las hiperinflaciones de los 80s,
En general hay una cantidad de temas ahí complicados. De hecho, vemos ahí el 2008 justamente que lo comentó Julio, donde efectivamente hubo una caída muy fuerte en acciones, por ahí casi del 45% en los índices de renta variable, pero nos lo compensó o por otro lado nos salvó, por así decirlo, las inversiones en renta fija que tuvieron una plusvalía, si bien no grande, pero más o menos ahí se puede ver que fue como el 5%. Entonces vemos que de una u otra forma los portafolios diversificados funcionaron inclusive en un año tan complejo como el 2008. El 2002, un poco la crisis también derivada del .com, pues obviamente también con caídas muy importantes en renta variable, casi las mismas que estamos teniendo hoy, pero claramente la parte de bonos ayudando con un rendimiento casi del 18%. Entonces, de nuevo, una diversificación interesante nos daba portafolios que podían sobrellevar este tipo de eventos. Hoy no nos está funcionando esa diversificación. Creemos sí que esto es algo muy particular y muy puntual de este año, y hacia adelante, ya hablando un poco de perspectivas, lo que deberíamos ver es que de una u otra forma el puntito de 2023 deberá regresar a algo más cercano a lo que es esa nube de puntos amarillos, que es más la normalidad y que es más lo que unos mercados financieros típicamente tienen como comportamiento, ¿no? Entonces, creo que esto nos da una idea de la complejidad en la que estamos viviendo. Todavía hay muchos temas adelante por solventar, y si los tuviéramos que resumir son dos: inflación, que tenemos que irla viendo bajar de forma global. En México pareciera ser que el pico lo vimos ya en agosto y que los datos hasta adelante poco a poco van a ir bajando, pero hay algunas otras partes del mundo donde todavía no está claro que se haya llegado a un pico y que hacia adelante venga una caída. Particularmente Europa probablemente es la región más complicada en ese sentido. Y el otro gran tema que necesitamos ver también que se vaya solventando es el tema de una recesión o una desaceleración global, porque todo esto ha traído también como consecuencia una actividad de subida de tasas, como ya lo comentaba, de los mercados de los bancos centrales, que si estos bancos centrales se exceden en esa subida de tasas por tratar de controlar inflación, lo que pueden provocar es una recesión. Entonces, eso también necesitamos verlo que se vaya digiriendo poco a poco para que ese puntito de 2023 empiece a caer ya donde está el resto de puntitos en esta gráfica. Entonces creo que eso resume un poco lo complejo y lo particular de esta momento de mercados financieros. Muchas gracias, Jaime. No, pues sin duda es completamente diferente, está totalmente alejado, inclusive parecería un dato random por ahí perdido. La situación. Sin embargo, bueno, también es importante ver que ante cualquier crisis que se presenta normal, es como súper importante también poder estar viendo cuáles son las opciones que tienen los inversionistas, cómo se puede manejar este tipo de situaciones. Y digo, yo de entrada podría decir que invaluablemente el tema de la asesoría es importante, y respetar el horizonte de inversión creo que sería bastante bueno. Si bien muchas veces respetar el horizonte de inversión en un proceso tan complicado como se está viendo ahorita puede resultar un poquito difícil, pues probablemente podríamos ahí ver una opción de que quizá el perfil en el que caímos en el momento de inicio de asesoría no es el indicado, y poder quizá reducir un poquito el tema de exposición a bolsa sería bueno, podría ser una opción. O también podríamos decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto como a tomar un poquito de esta caída que ha tenido y me paso al tema de deuda, que si bien ahorita no está en los mejores momentos de rentabilidad, la tasa ahorita está alta y pues podemos aguantar un poquito. Invariablemente la rentabilidad que se puede obtener en este tipo de portafolios pues es bastante buena, ¿no? Quizá no tan grande como podríamos esperar en un largo plazo en bolsa, pero podríamos estar más tranquilos que nuestra rentabilidad podría seguir. Pero acá, ¿qué otros consejos nos podrías dar, Julio? Sí, aquí ya entramos en el mundo, digamos, en el mundo de las preguntas. Evidentemente, en años como este, es muy normal que muchos de nosotros como inversionistas, instituciones financieras, asesores, pues viven momentos complicados, momentos de estrés. A nadie le gusta ver que el valor de lo que sea, un auto, tu casa, mucho menos de tus inversiones, que baje, ¿no? Y en muchas ocasiones que baje tan rápido como ha pasado este año, ¿no? Y aquí es donde llegan esos principios que quizá para nosotros que nos dedicamos durante muchos años al manejo de portafolios e inversiones suelen ser básicos. Aquí es donde muchos inversionistas
tienen que ser sumamente prudentes en la toma de decisiones, ¿no? Y en muchas ocasiones nos preguntan, ¿qué hago en este momento? ¿Qué hago cuando veo que mi portafolio cada mes está presentando una caída adicional, ¿no? Y aquí quisiéramos recordar 2 o 3 principios donde aparte la historia nos ayuda mucho a avalar lo que puede venir hacia adelante, ¿no? El primer principio básico es, en momentos como estos hay que estar invertidos. ¿Y a qué me refiero con estar invertidos? Las grandes oportunidades en muchas ocasiones se dan cuando los inversionistas compran barato, ¿no? Cuando compran barato, pues caray, es quizá un principio básico de cualquier pues operación. Lo ideal es comprar barato y vender caro. Entonces, en este momento del mercado, muchas de las acciones, hablando del mercado de renta variable, está muy barato, ¿no? La siguiente pregunta es, oye, ¿puede bajar aún más? ¿Este es el mejor momento para comprar? Y esa respuesta no la tiene nadie, porque el mundo financiero depende de tantas variables impredecibles que no están en el control ni de ningún portafolio manager, ni de ninguna institución financiera. Nadie podía saber el día exacto cuando el presidente de Rusia iba a tomar la decisión de mandar todas sus tropas para atacar a Ucrania, ¿no? A eso me refiero, que hay variables que están por fuera del control de las instituciones y de los manejadores de portafolio. Lo que sí está en el control de las instituciones y de los inversionistas es justamente seguir estos principios, ¿no? Estar invertido, pues justamente quiere decir que si yo estoy en un portafolio que hoy tiene pérdidas, si quiero estar tomando decisiones de salir, entrar, cuando me refiero salir es, quiero vender y quiero pasarme a renta fija para luego regresar a renta variable internacional y luego regresar a deuda, eso es una historia que no funciona. Y déjenme les comparto un ejemplo. Esto es historia, esto está documentado. En los últimos 22 años, si uno toma de uno de los índices más representativos, que es el Standard & Poor's, las 20 caídas más importantes, cuando me refiero a caídas, el día que más bajó la bolsa, pues hay momentos muy específicos. La crisis del 2008, donde hubo un par de días donde las bolsas cayeron, el Standard & Poor's en este ejemplo, 10%. La crisis del 2000, donde también hubo caídas muy, muy estrepitosas. Si un inversionista se pierde estar invertido en esos 20 días que la bolsa más cayó y que luego subió, estaría obteniendo la mitad del dinero si se hubiera perdido esos 20 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importantísimo estar invertido inclusive en momentos como este. Si un inversionista se pierde los 20 días de mejor rentabilidad en los últimos 20 años, estaría obteniendo la mitad de la rentabilidad que obtuvo un inversionista que se mantuvo durante 20 años, inclusive en las caídas más abruptas, ¿no? Entonces aquí el mensaje es, hay que seguir invertidos, inclusive en estos momentos, siempre, obviamente, revisando el perfil que cada inversionista tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber un día, eso no lo podemos predecir, donde las bolsas pueden caer 3, 4, 5% y puede haber 2 semanas después, donde en un día las bolsas recuperen y dupliquen el valor de esa caída, ¿no? El otro gran principio, que para nosotros es un principio básico, es el principio de la diversificación. Nosotros somos firmes creyentes que nuestras estrategias van a premiar en el tiempo el estar bien diversificados, ¿no? Muchos de ustedes, pues como inversionistas, no lo ven en el día a día, pero la mayor parte de sus inversiones tienen una diversificación en países, tienen una diversificación en clase de activos. Muchos de ustedes están invertidos en la bolsa norteamericana, en la bolsa mexicana, en los bonos europeos, y es mucho de nuestra labor justamente llevar a cabo esas estrategias. Entonces, el valor de la diversificación es crucial también en estos momentos, ¿no? Y el otro, que muchos de nuestros clientes lo viven mes a mes, es este valor de estar aportando cada mes a nuestro contrato, a nuestro producto, acorde a nuestro objetivo, porque eso hace que se cree un promedio que cuando venga el regreso de las bolsas, que sin duda va a venir,
van a recuperar mucho más rápido esas pérdidas. Entonces, esos tres principios, estar invertido, diversificación y promediar, No sé si me escuchan, pero se nos fue el audio, ¿eh? No los escuchamos. Que yo me mantengo invertido, que mantengo un poquito el control de las emociones en la recuperación, pues voy a verme beneficiado precisamente, como dice Julio, por todo este tema del promedio. Al final, si estoy promediando el costo de mis activos, pues cuando suban obtendré un mayor beneficio por haber comprado más abajo. Pero también tocando este tema, y me parece que es importante, si bien ahorita está esta situación, ¿cuáles son las expectativas para el tema del 2023? ¿Qué se prevé? ¿Cuáles son las ideas que, como bien mencionamos, podemos tener ideas, expectativas y nadie sabe si el siguiente año, que esperemos no nos toque otra pandemia, ¿no? Justamente es pues ese tema. De acuerdo. Aquí creo que es muy interesante ir como desmenuzando muchos de los puntos que ya hablamos. Me regresé a este slide porque quería retomar algo que comentó Julio, este tema del perderse de las recuperaciones de mercado, y creo que octubre particularmente acaba de terminar el mes y ya nos dio una muestra justamente de esto, ¿no? Aquí regresé a este slide porque específicamente el caso del índice Dow Jones creo que es muy relevante para este tema particular. Cuando lo vimos el año corrido, les comenté, a cierre de octubre estaba menos 5%. Sin embargo, vean la recuperación que hubo en el mes de octubre. Esto quiere decir, fue 14% en el mes de octubre. Esto quiere decir que el Dow Jones al cierre del mes de septiembre traía una minusvalía más o menos por ahí del menos 20%, y en un solo mes recuperó 14%. De hecho, el Dow Jones tuvo su segundo mejor mes en toda la historia de este índice, que es un índice con bastante historia, y ese segundo mejor mes en toda esa historia fue el mes de octubre. Entonces, esto es claro, es un caso particular, es un índice particular, pero no estamos exentos a que el mes siguiente sea otro de estos índices el que presente una mejora de este tipo, y así sucesivamente eso va generando mejoras y plusvalías para los clientes que decidieron permanecer invertidos. Particularmente el Dow Jones es una inversión que tenemos en nuestro portafolio moderado dólares, que claramente entonces el haber permanecido en ese portafolio, pues del mes de septiembre al mes de octubre, en un porcentaje que es lo que representa el Dow Jones de ese portafolio, más o menos el 20%, pues le ayudó a tener un mejor rendimiento en ese mes de octubre, ¿no? Entonces es un poco para cerrar el tema que comentaba Julio. En cuanto a perspectivas, y ahí me pasaría otra vez a este slide, creo que de nuevo lo primero que estamos pensando que debería ocurrir es regresar a una normalidad más hacia esa nube de puntos amarillos que comenté anteriormente. ¿Cómo vemos que se va a dar esto? Muy probablemente vemos que donde vamos a iniciar por ver plusvalías va a ser en la parte de instrumentos de deuda. Recordar que la parte de instrumentos de deuda pues tuvo una caída importante, no solo en este año, sino si se fijan, el 2021 también fue un año de minusvalías, solo que ahí estuvimos muy bien compensados por el rendimiento positivo de las acciones, pero sería ya el segundo año con rendimientos negativos para la renta fija. Creemos que ya para 2023 todo este tema de aumentos de tasa de los bancos centrales debería ya estar mucho más digerido, y que deberíamos estar viendo en la parte de bonos tener ya rendimientos mucho más pegados hacia la parte positiva. La parte de renta variable probablemente es la que hay que cuestionarnos más, es la que claramente también va a presentar más volatilidades, pero como lo vimos un mes de octubre con grandes rendimientos, esto podría de una forma rápida también mejorar. Dependemos de nuevo de que las temas que ya comentamos, inflación, recesión, vayan evolucionando de formas positivas, y también estamos, pues, no estamos exentos de que se den de repente algunos temas positivos. Creo que hoy los mercados tienen digerido mucho de todos los temas negativos que pueden venir hacia adelante, pero muy poco de temas positivos que podrían venir.
llámese alguna resolución en el tema de la guerra Rusia-Ucrania, llámese algún tema mejorando en la parte de precios de commodities, que bajen inflación de una forma rápida. Es decir, podemos tener varios temas positivos que hoy no están definitivamente en los precios de los activos financieros. Entonces, un poco hablando de perspectivas, por ahí creemos que puede ir, ¿no? Finalmente voy a pasar a un slide rápido que comentó también Julio, el tema del dólar, que también ha sido un factor que se ha movido de una forma como pocas veces lo habíamos visto. Curiosamente, acá en México no lo hemos sentido. Y aquí, para poner en la perspectiva de forma comparativa de México, lo que vemos es cómo todas estas monedas, tanto en mercados desarrollados como en monedas emergentes, presentan minusvalías, caídas contra el dólar de doble dígito. Y hay algunas poquitas monedas que están con positivos y son monedas que se han fortalecido contra el dólar. Empezaría probablemente por abajo el rublo ruso, que trae una fortaleza, pero claramente es una moneda ya completamente no invertible, con una cantidad de controles pues obviamente muy complicados, pero yéndonos a monedas pues más invertibles, con una dinámica más normal, vemos que todas realmente traen rendimientos negativos. El euro, el yen, la libra, franco suizo, todos son rendimientos negativos o caídas contra el dólar de doble dígito. En la parte de mercados emergentes, lo mismo, todo lo que es la región de India, Sudáfrica, China. Y en el propio Latinoamérica, que como comenté al inicio, Latinoamérica dentro de todo esto ha sido una región relativamente resiliente. Tenemos algunas monedas que inclusive en esta región resiliente han caído de forma muy fuerte, como el peso chileno o el peso colombiano, que ahí son temas muy puntuales, muy particulares del tema político de esos dos países. Pero si vemos, hay algunos casos, dos nos quedan entonces con rendimientos positivos, peso mexicano y peso brasileño. Esto claramente digamos, para los inversionistas que están en dólares, pues no es una buena noticia a final de cuentas. Sabemos que tenemos muchos inversionistas que por un espíritu, digamos, de tratar de protegerse, sabemos que típicamente el dólar ha funcionado como una moneda de protección, pues están invertidos ahí, y en este caso particularmente en México el dólar no ha funcionado como un diversificador ante las minusvalías del resto de los activos financieros. Entonces, acá también creemos que, bueno, el peso tiene los fundamentos para probablemente seguir con una fortaleza versus lo que el resto de monedas van a seguir haciendo, pero también es entendible que deberíamos ver en algún momento el peso empezar también a al menos converger un poco más a lo que ha sido la dinámica de monedas hacia adelante, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, creemos todavía el peso lo vemos fuerte, pero poco a poco teniendo algo de debilidad, sobre todo si vemos que el resto de monedas sigue en caída, como lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Entonces, eso un poco para cerrar temas de perspectivas. Perfecto, gracias Jaime. En ese sentido, y justamente tocando esta parte que el peso se ha mantenido bastante fuerte y que de alguna manera se prevé que pues después siga la línea de todas las demás monedas. Aquí creo que la pregunta va para los dos. ¿Cuáles son las opciones o qué oportunidades hay de inversión? Si bien ya lo podemos tocar de forma general en este desarrollo de la plática que hemos tenido, ¿cuáles serían unas buenas opciones de inversión? Yo considero que es un buen momento para comprar un poquito del tema de bolsa. Si bien puede tener un poquito de calidad, estas opciones, ¿no?, de recuperación, pues comprar abajo está a un buen precio. Quizá un poquito del peso mexicano que está un poquito fuerte, no sé si es una opción de que sabemos que en algún momento como cobertura contra el dólar puede perder ahí un poquito. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Claro, sí, si gustas, James, yo arranco. A ver, obviamente todo parte del perfil que tenemos como inversionista, ¿no? Ese tiene que ser el punto de partida. Hay inversionistas que por diferentes circunstancias no quieren tener tremendos cambios en el valor de su inversión, y en ese sentido, y nosotros contamos pues con portafolios para ese tipo de inversionistas, pues el momento es también muy especial, muy único positivamente, y estamos hablando que las tasas de interés en México están en niveles que no los habíamos visto en muchos años. Estamos hablando que estos portafolios están apostándole a instrumentos que están pagando
rendimientos por arriba del 8,5%. Entonces, para aquellos inversionistas conservadores, sin duda que hay una muy buena oportunidad, ¿no? Inclusive nosotros constantemente sacamos vehículos para poder aprovechar esa oportunidad en tasas, que difícilmente la vamos a volver a ver en muchos años. Hay que decirlo, ¿no? El pensar que las tasas de interés en México van a llegar a los niveles que están hoy en día, sin duda que es un momento muy peculiar, ¿no? Me voy a ir al polo opuesto, ¿no? Para aquellos inversionistas que tienen objetivos de muy largo plazo, que están con un plan de ahorros a 10, 15, 20 años, sin duda que el valor que tienen hoy en día muchas de las acciones que están sumamente castigados, pues representan una oportunidad. Entonces, para aquel inversionista que está dispuesto a resistir momentos de volatilidad, sin duda que entrar en estos, digamos, en estos niveles es sumamente atractivo. La bolsa norteamericana, muchos analistas coinciden que va a regresar a niveles mucho más, pues digamos, acorde a lo que es el valor de estas empresas. Jaime lo va a ampliar ahorita más por región, pero sin duda que, pues insisto que el valor de muchas de estas empresas que conforman pues índices accionarios se muestran atractivos. Ahora, para los inversionistas que ya están invertidos, porque aquí pues estamos hablando quizá de momentos muy puntuales de entrada, ¿no? Pero nuevamente, para los inversionistas que ya están invertidos en aquellos portafolios que tienen pues componentes accionarios, que tienen minusvalías, la palabra pues más importante es tener paciencia porque tomar decisiones de inversión en este momento, es decir, salir a vender sus posiciones, sin duda que puede representar el venderlas en uno de los niveles más bajos, ¿no? Nadie sabe exactamente cuál es ese nivel ni cuánto tiempo puede durar, pero sí podemos hablar que niveles como los que estamos viendo, los que hemos visto en los últimos meses, apuntan más a pues niveles muy bajos y ahí pues nuevamente el mensaje es tener paciencia, estar invertidos para que cuando las bolsas se recuperen, que sin duda se van a recuperar, estemos nosotros pues justamente aprovechando ese momento de recuperación, ¿no? James, si tú quieres complementar algo. Sí, de acuerdo, y yo creo que aquí tenemos estas gráficas que nos dan una perspectiva, primero que nada, en un tema que ya Uriel había comentado y realmente creo que dentro de todo lo que nos ha tocado vivir este 2022, si pudiéramos rescatar algo, creo que es la importancia de tener un perfilamiento adecuado a lo que cada uno de nosotros como inversionistas necesita. Creo que cuando pasan muchos años y todo sube, es muy fácil que se nos olvide el tema del riesgo, que es algo que es inherente al tema de las inversiones, y un año como este nos viene a recordar que hay riesgo detrás de cualquier decisión de inversión y que necesitamos ser conscientes del mismo, ¿no? Si yo soy alguien que ya sea por tema de personalidad o por tema del tiempo que voy a tener mi dinero invertido, no tengo mucho espacio para tener mucho riesgo, pues me toca estar en un portafolio conservador, y un portafolio conservador, como se ve en la gráfica de la izquierda, es un portafolio que no va a tener mucha volatilidad, pero que típicamente también cuando se empiece a comparar con otras alternativas de inversión, va a quedar en la parte baja de rendimiento, pero está bien para ese tipo de inversiones o para ese tipo de inversionistas que no tienen el estómago, por así decirlo, de soportar estas volatilidades. Por otro lado, pues esto también nos recuerda que los portafolios agresivos, si bien son portafolios que en el largo plazo terminan teniendo rendimientos superiores, como se ve en la gráfica de la izquierda, en la línea gris, pues también tienen volatilidades importantes y hoy estamos pasando por una particularmente fuerte, ¿no? De hecho, en la gráfica de la derecha, lo que hago es replicar esa línea gris, la replico en la parte de la derecha, y en círculos pongo aquellos momentos en los que este portafolio, que de hecho es el comportamiento real de nuestro portafolio especulativo, el más agresivo que tenemos, con un componente cercano al 70% en acciones y 30% en renta fija, los momentos en los que ha caído más del 5% en este periodo que va desde el 2008
hasta el 2022. Y como vemos, son varios. O sea, si nos vamos para atrás, los inversionistas que han estado en este portafolio, pues han tenido varios momentos de incertidumbre, varios momentos de complicaciones, y todos ellos están graficados con esos círculos rojos. Pero si se fijan, después de todos esos círculos rojos vienen recuperaciones. En algunos casos son más rápidas, en algunos casos son más lentas. Claramente el círculo rojo en el que hoy estamos es un círculo pues más grande, más extendido, tanto en amplitud hacia la baja como en el tiempo que ha pasado, porque llevamos sí bastantes meses de complicación, pero estamos convencidos de que la recuperación va a llegar. Y eso es algo que los inversionistas, con esa posibilidad de estar en portafolios agresivos, porque tienen plazos muy largos y porque también tienen una diversificación en el resto de sus patrimonios, una parte de sus activos debe estar en este tipo de portafolios porque son de nuevo los que van a poder crecer de una forma más rápida, dejándolos madurar el tiempo que deben madurar, ¿no? Entonces es un poco como para cerrar los temas de lo que vemos hacia adelante, de lo que debemos llevarnos como inversionistas como lección de este 2022. Y que a final de cuentas los mercados son los mercados y vamos a seguir teniendo temas positivos y vamos a seguir teniendo temas negativos. El tema es que yo debo estar en un portafolio que esté acorde a mis necesidades y creo que esta es probablemente la gran lección de este 2022. Perfecto, muchas gracias a los dos. Igual y también para el tema de poder ir cerrando la conferencia, vamos a abordar un poquito preguntas que nos han hecho nuestros clientes inversionistas, que me parecen muy puntuales. Igualmente, si aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo el gusto del mundo se las podemos responder. El primero, ¿los portafolios SG y D continuarán con pérdidas en los próximos años o cómo pueden evaluar el porcentaje de lo que están dispuestos con la caída? De acuerdo, es un buen punto. Recordemos que para algunos de nuestros productos el año pasado lanzamos 2 portafolios particulares. Uno, el portafolio ESG, que es un portafolio que tiene un sesgo en temas de sostenibilidad, y el otro, el portafolio digital o portafolio de tecnología, que también tiene unas características de crecimiento muy interesantes a futuro. Ambos son parte de los portafolios que tienen un perfil pues más agresivo, ¿no? Y de hecho creo que los que nos acompañaron en la salida de estos portafolios, los acompañábamos también con esa advertencia del tema del riesgo que hay en los portafolios. El portafolio ESG, el portafolio que está dirigido a temas de sostenibilidad, es un portafolio que por sí mismo tiene una composición cercana al 60% de acciones y por lo mismo obviamente ha sufrido la volatilidad de este periodo. Y el portafolio de tecnología o el portafolio digital, de hecho, es un portafolio, nuestro único portafolio, donde tenemos el 100% invertido en acciones de empresas de tecnología. Por lo tanto, es el que más ha caído cerca de un 30%. Definitivamente ha acompañado la caída de índices como el Nasdaq, que igualmente han caído 35%, y de empresas de tecnología, como lo comentaba Julio, que han caído el 50, el 60% en este año, ¿no? Creemos que ambos portafolios tienen un potencial muy interesante hacia futuro. Los temas de sostenibilidad creo que llegaron para quedarse. La pandemia nos lo hizo ver así, y si bien por el momento actual están pasando por una volatilidad, yo creo que tienen el potencial para regresar a los crecimientos que vimos que tuvieron durante o en el periodo inmediato después de la pandemia. Y ni qué decir del portafolio digital, ¿no? Creo que el tema de tecnología, si bien está pasando por un periodo muy complicado, las valuaciones de todas estas empresas, que son empresas que tienen periodos o planes de negocio muy de largo plazo, y que por lo tanto el tema de los cambios en la tasa de interés, las subidas de la tasa de interés, es el tipo de empresas a las que más les pega en la evaluación del día de hoy. Pero obviamente cuando pasemos esta coyuntura, también son las empresas que van a presentar, o lo que ya están presentando, los niveles más atractivos de entrada, pues muchas de ellas tienen unos planes de negocio muy interesantes hacia adelante. Julio comentó un par de ellas, Airbnb, Uber, pero como ellas en el portafolio digital hay al menos unas 300 empresas dedicadas a una cantidad bien interesante de subtemas dentro de la parte tecnológica, que nos parece que es interesante tener como un pedacito del portafolio, y así lo tenemos para algunos de nuestros productos. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Aquí tenemos una segunda pregunta que también voy a tomar un poquito la libertad de comentarla, y ustedes ya también pueden rebotar ideas. Si tengo una minusvalía en un portafolio, ¿puedo diversificar el capital a un CAP o inclusive a un fondo de deuda?
Y aquí yo diría que evidentemente sí, o sea, sería una gran opción poder diversificar el capital, pero inclusive también sería una gran opción poder incrementar ese capital para complementar un poquito, incrementar el tema de la inversión, tener un poquito más de capital que esté contrarrestando en un fondo de deuda. De esta manera, el dinero nuevo que entre, ya sea a un CAP, si es que se llegan a abrir de nuevo, o un tema de un portafolio de deuda con más capital, pues podremos contrarrestar un poquito las caídas que han tenido estos portafolios de inversión un poquito más agresivos. Entonces, creo que también sería una excelente opción en la pregunta que hicieron, pero no solo con el dinero que ya tenemos dentro de Scandia, sino si hay una posibilidad de incrementarlo. Al final, la deuda es un excelente contrapeso para cualquier tipo de portafolio de inversión. Sí, aquí sí yo, si quieres, también sumo. Es justo lo que yo mencionaba, ¿no? En momentos como estos, y si entiendo bien la pregunta es, si yo ya estoy invertido en un portafolio donde traigo minusvalías, si es una buena estrategia tomar mis pérdidas y salirme para comprar otra estrategia, ¿no? Si ese fuera el caso, vamos, si ese fuera el caso, me regreso a lo que decía yo de la importancia de estar invertido al momento en que las bolsas se recuperen, ¿no? ¿Qué puede llegar a suceder si, vamos a pensar, un inversionista que está en el portafolio especulativo decide moverse a un portafolio de menor riesgo, bajo cualquiera de los formatos que nosotros ofrecemos? Bueno, lo que puede llegar a suceder es que en el momento de la recuperación, no esté invertido y pueda llegar inclusive a tener una ganancia menor que la que obtuvo en el otro instrumento, ¿no? Por eso ponía yo el ejemplo de los últimos 20 años, donde ha habido días muy puntuales con unas subidas muy por arriba de los crecimientos normales, ¿no? Entonces, nuestra visión es mantente invertido, mantente invertido. Si tienes un capital excedente, sin duda que este es un muy buen momento para invertir en estos vehículos como el que mencionaba, que nosotros internamente le llamamos CAP, pero finalmente es una inversión en CETES a un plazo, en un bono a un plazo, y por supuesto que tener parte de mi portafolio invertido en este tipo de instrumentos es una buena estrategia, ¿no? Para muchos otros inversionistas, el salir a comprar a estos niveles es una enorme oportunidad. Entonces, otro tipo de inversionistas con otro perfil lo pueden ver diferente. Pueden decir, oye, pues mira, yo estoy viendo que muchas de las acciones que componen el Nasdaq están sumamente castigadas. ¿Cuándo quiero comprar? ¿Cuando las acciones están baratas o cuando las acciones están caras? Bueno, pues hoy en día, por ejemplo, este portafolio que mencionaba Jaime, para aquellos inversionistas que tengan ese perfil de largo plazo, pues es un buen momento de compra porque estamos hablando de precios muy castigados. ¿Cuándo se va a recuperar? Insisto, eso no hay persona en el mundo que lo pueda responder. Nadie sabe exactamente el día en que la bolsa se va a recuperar, pero lo que sí tenemos claridad es que en el tiempo una estrategia de este tipo te va a premiar, ¿no? No sé, Jaime, si tú quieras agregar algo adicional. No, totalmente de acuerdo. Creo que es un tema de perfilamiento, como comenté antes, de disciplina, de estómago para permanecer. Y de nuevo, yo creo que los mercados tarde o temprano nos van a ir dando estas oportunidades de empezar ya a tener plusvalías en lo que hoy han sido niveles de entrada muy interesantes. Perfecto, pues muchas gracias. Esperamos de verdad que esto haya sido bastante bueno para ustedes. Recordar también que si bien este evento pues fue digital en su mayoría, tienen las puertas abiertas para venir a las oficinas de Scandia cuando gusten, para conocer las oficinas, para tener alguna reunión con su asesor. Aquí son bienvenidos siempre. Como lo mencioné en un inicio, nosotros no estamos solamente para que logren un objetivo, sino acompañarlos en ese proceso de lograr ese objetivo de la mano de nuestros asesores, de la mano de las personas que trabajan acá en Scandia, que quizá un poquito están detrás de todo este tema, de la mano de nuestros directores. Entonces, sin duda alguna, yo sí les puedo decir que están en una gran institución, que están invertidos
y en grandes portafolios de inversión, y que sin duda alguna les agradecemos también mucho su presencia, les agradecemos mucho también su presencia a ustedes dos. Qué bueno que acompañaron a nuestros clientes, que sin duda alguna la presencia de los directores siempre apoya y tranquiliza un poquito a los inversionistas. Lo que necesiten de cualquier forma, pues pueden escribirnos a nuestros correos, contactar a su asesor, hablar directamente a las oficinas, estamos para atenderlos siempre. Pues, nuevamente agradecerle a las personas que nos acompañaron el día de hoy. De verdad, pues que nos hayan regalado un espacio, una hora de su tiempo es sumamente valioso. Tengan la tranquilidad que como institución financiera, con muchos años de experiencia aquí en México, estamos trabajando con mucha responsabilidad y con mucha intensidad para que podamos sacar el mejor provecho inclusive de estos momentos tan complejos y tan complicados que la humanidad está viviendo, que tengan pues paciencia en momentos como estos, que tengan pues evidentemente toda la apertura para contactar a su asesor financiero o directamente a la institución a través de los medios que Uriel acaba de comentar, y sobre todo pues agradecerles que depositen en Scandia, caray, pues no una parte menor en la vida de las personas, que es pues mucho de su patrimonio, de sus objetivos, de sus sueños. Siempre pues esa brújula la tenemos muy presente en el manejo que tenemos de los portafolios y de los productos en general. Así que pues muy buenas noches y muchas gracias.